Crecí sabiendo que en casa había reglas tácitas, leyes no escritas que moldeaban todo lo que éramos y todo lo que seríamos, reglas que nunca aparecían en las cenas de los domingos ni en las notas pegadas en la nevera, pero que regían la forma en que mi padre trataba a mi hermano mayor, Daniel, y la forma en que mi madre me miraba cuando yo pedía algo, siempre con esa mirada de quien mide cada palabra como si cada centavo fuera un favor y no un derecho. Y lo más extraño de todo era que esas reglas nunca se mencionaban, solo se seguían, con una naturalidad que llegaba a ser cruel. Y aprendí pronto que lo que había para Daniel era diferente de lo que había para mí, porque él era el primogénito, el esperado, el orgullo, el regalo que venía con un lazo dorado, mientras que yo era la continuación, el accesorio, la que solo llegó porque no se podía criar a uno solo. Como comentó una vez mi tía Odete pensando que yo no la oía. Y durante mucho tiempo, quizá demasiado, acepté esa estructura como si fuera normal, como si fuera justa, como si yo fuera el problema, el que tenía que esforzarse más, callarse más, conformarse más. Así que me fui callando, amoldándome, encogiendo mis deseos para encajar en el estrecho espacio que mi familia me ofrecía. Y quizá el episodio que mejor representa esto fue aquel Navidad en que Daniel recibió una videoconsola de última generación, con 2 mandos, auriculares personalizados y un montón de juegos recién salidos al mercado. Y yo recibí una camiseta de la talla G, aunque yo usaba la P, con el logo de un taller mecánico de la ciudad, algo claramente sacado del fondo de una cesta de rebajas, y mi madre aún tuvo el descaro de decirme: «Es moderna, ¿no? Sirve para ir al colegio». Y mientras mi padre se reía y decía que Daniel se merecía ese regalo porque ha sido un año muy duro para nuestro campeón. Y yo me obligué a sonreír, a dar las gracias, y me fui a mi habitación a fingir que me dolía la cabeza, mientras él conectaba la videoconsola en el salón y mis padres se sentaban en el sofá a verlo jugar como si fuera un evento nacional. Y esa fue la primera vez que me di cuenta claramente de que el amor, en esa casa, tenía un precio, tenía condiciones, tenía un destinatario fijo, y lo más trágico era saber que esa sensación solo se repetiría y se repetiría, como cuando Daniel cumplió 16 años y se despertó con un coche nuevo en el garaje, con un lazo azul gigante y una llave dentro de una caja de madera pulida con su nombre grabado. Mientras que yo, 2 años después, recibí una bicicleta usada, con el sillín roto, la cadena suelta y las ruedas gastadas, y escuché a mi padre decirme que eso fortalece el cuerpo, es mucho mejor que un coche, como si lo creyera o como si quisiera creerlo. Y pasó el tiempo, y yo, incluso con los ojos abiertos a todo eso, seguía intentándolo, pidiendo cariño sin decir nada, esperando reconocimiento en silencio, y seguía adelante, hasta el día de mi graduación, cuando terminé mi curso de contabilidad con lágrimas en los ojos, sabiendo que había superado todas las barreras, que había pasado noches en vela, trabajado en tiendas de conveniencia, hecho malabarismos con los horarios para pagar las cuotas atrasadas, los libros caros y el transporte, y recuerdo haber invitado a mis padres a la ceremonia, de haber comprado con sacrificio un traje usado, ajustado por una costurera amiga de mí en un síntesis, la vecina, y de haber esperado en la puerta del gimnasio a que llegaran. Pero quien apareció fue solo mi hermana menor, que me dio un abrazo apresurado y me dijo: «Papá y mamá están ayudando a Daniel con la mudanza, porque él se iba a vivir con su novia a un apartamento nuevo que habían comprado, claro, y la excusa fue que no podían ir a 2 sitios el mismo día. Así que, a la semana siguiente, ya más tranquilo, fui a su casa para una comida informal donde, según mi madre, me darían mi regalo de graduación, y allí estaban, mi padre, con cara de quien recuerda vagamente que existo, y mi madre, sonriendo como quien esconde un secreto, entregándome un sobre blanco y diciendo: «Toma, que te da suerte». Y cuando lo abrí, vi lo que era: un billete de lotería, una posibilidad ínfima impresa en un papel barato, y por mucho que esperaba algún valor simbólico, una carta escrita a mano, un reloj viejo de la familia, un par de zapatos decentes, cualquier cosa que dijera:
nos importas. Solo recibí eso. Y me reí a carcajadas, como quien ya no tiene fuerzas para llorar. Y ellos se rieron conmigo, pensando que me hacía gracia. Y mi madre me dijo: no subestimes la suerte. Hijo, quizá te cambie la vida. Y yo no respondí. Guardé el billete en el bolsillo y me fui con la sensación de que me habían engañado otra vez, de que la ilusión había muerto por fin dentro de mí. Y volví a mi minúsculo apartamento. Me senté en el sofá de segunda mano. Miré ese trozo de papel y pensé en romperlo, en quemarlo, en tirarlo, pero por alguna razón no lo hice. Solo lo guardé en el cajón de la mesita de noche y seguí con mi vida. ¿Y qué vida? Me levantaba a las 6, salía a las 6:30, cogía el autobús abarrotado, trabajaba como asistente de oficina durante el día y repartidor de pizzas por la noche. Dormía mal, comía mal, vivía cansado. Y aún así, Daniel seguía llamándome para pedirme favores, ayuda, con la mudanza, con las hojas de cálculo, con las declaraciones de impuestos, porque al fin y al cabo, tú eres el contable de la familia, ¿no? Y cada vez que lo hacía, mi madre me llamaba para decirme: gracias por apoyar a tu hermano. Eres tan servicial, siempre lo has sido. Pero nunca me preguntaban cómo estaba. Nunca se interesaban por mi vida, mi cansancio, mis facturas. Y así, en una madrugada de insomnio, decidí coger ese billete olvidado. Lo raspé sin expectativas y gané todo. Los 134, millones enteros, sin dividirlos con nadie, sin tener que justificar nada. Y lo primero que sentí fue miedo. Un miedo helado que me recorrió la espalda, porque sabía que ahora tenía algo que ellos querían, algo que podría hacer que me miraran diferente, pero no por amor, sino por interés. Así que seguí el plan que empecé a trazar ese mismo día. Contraté a una asesora financiera, Carolina, que me orientó con paciencia y firmeza. Abrí una empresa con otro nombre. Creé cuentas en bancos discretos. Alquilé un apartamento de lujo en otro barrio. Compré ropa nueva. Pagué todas mis deudas. Invertí con cuidado y dejé de contestar llamadas, mensajes, invitaciones a barbacoas en casa de Daniel, que ahora quería estrechar lazos. Y poco a poco fui borrándome de su memoria. Desaparecí de las cenas, los cumpleaños, los grupos de WhatsApp, y cuando mi madre me llamó diciendo: estás muy distante, solo le dije: estoy ocupado. Y ella respondió: sabemos que estás bien, hemos oído que te has comprado un coche nuevo, ¿es verdad? Y yo cambié de tema. Dije que había sido una buena época en el trabajo, y colgué antes de que me preguntara más. Pero sabía que allí comenzaba una nueva historia, la historia de cómo un rasca y gana se convirtió en un salvavidas, pero también en una prueba definitiva, y cuando, meses después, apareció una casa en venta en la misma calle donde vivía Daniel, la compré, solo para recordar todos los días lo mucho que había superado sin ayuda, y me mudé en silencio, sin fiesta, sin invitaciones, sin flores en el balcón, y allí viví los meses más tranquilos de mi vida, hasta el día en que mi madre apareció en mi puerta con un pastel en la mano, diciendo: pasamos solo para ver cómo estabas. Y detrás de ella estaba mi padre, con una sonrisa tan forzada como el perfume barato que usaba, y Daniel, con esa mirada de quien odia no ser el centro de atención, y entonces comprendí que lo sabían, que de alguna manera lo habían descubierto. Y cuando se sentaron en mi sofá y comenzaron a elogiar la decoración, la vista, los muebles, supe que la petición vendría, y llegó, en forma de: podrías ayudar a tu hermano con la nueva tienda. Es una buena inversión, una oportunidad para unir a la familia. Y yo sonreí, ofrecí café, escuché todo en silencio y luego dije con calma: cada uno tiene la suerte que se merece, y ustedes ya tuvieron la de no necesitarme cuando más los necesitaba. Y cuando vi a mi madre tragar saliva, mi padre apretar el brazo del sillón y Daniel levantarse diciendo: pensé que era generoso. Solo los acompañé hasta la puerta y les dije: a veces
El mejor regalo que alguien puede hacer es el silencio. Y cerré, no solo la puerta, sino todo un ciclo de abandono e intentos. Y finalmente, después de tantos años, pude respirar como quien realmente existe.